recibiendo en nuestros estudios al primer partido político, y en este caso de Mogán, Ciuca. Y ya ustedes lo han oído en otras ocasiones en esta casa, porque a lo largo de estos últimos 4 años son muchas las veces que hemos hablado con don Ernesto Hernández. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Ernesto? ¿Bien? Pues la verdad sí, con un ritmo de trabajo intenso, pero bueno, ha sido la tónica habitual estos años, así que no es mucho más que lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? De lo que han estado haciendo, ¿no? Sí. Vamos a ver, Ernesto. Bueno, estábamos hablándolo antes. Hace 4 años, en campaña electoral, creo que te hice una entrevista solamente en esa campaña, pero ya luego al entrar al grupo de gobierno, como acabo de decir, son muchísimas las entrevistas que hemos realizado, ya que encima tú has tenido 3 áreas, como son la de obras, festejos y agricultura, en las que no has parado y con muchísima visibilidad, desde luego, ¿no? También. Pero estábamos hablando, digo, bueno, Ernesto, tú en realidad empezaste hace 4 años en política, comenzaste siendo miembro de esta lista electoral que presentaba Ciuca en Mogán a la cabeza con doña Onalia Bueno, pero tú nunca habías pertenecido ni a un partido político, ni habías estado metido en política, ¿no? No, efectivamente, había tenido propuestas de distinta índole, pero nunca había sido nada que provocase mi interés. Yo vengo de movimientos vecinales en mi barrio, en Barranquilla Andrés, y bueno, Onalia siempre suele decir que soy el concejal que más le costó convencer, ¿no? Porque yo ya estuve desde la anterior legislatura intentando que me incorporara al equipo, y al principio yo no lo veía como una opción. A medida que fue pues conociéndola mejor a ella, que ya la conocía, y después al equipo, y viendo pues las posibilidades que se me despertó un poco esta curiosidad, este interés por mover el mismo interés que tenía pues en mi barrio, que era lo que ella me trasladaba, pues intentar trasladarlo a mi municipio. Y aquí estamos, la verdad que muy satisfechos, muy agradecidos de que me invitaran a entrar en este equipo, y la verdad que muy ilusionado. La verdad que suelo decir que es el trabajo donde más horas le he empleado nunca. Es decir, nunca había trabajado tanto. Que particular, ¿no? Trabajando sí, para pues otro. Sí, ¿no? es decir, he tenido épocas, evidentemente, de mucho trabajo, pero que esto es de lunes a domingo y con una intensidad. Y la verdad, pero también es verdad que es el trabajo de los que he tenido que más me ha gustado, que más motivado me siento, y se me ha pasado los 4 años volando. Hombre, es verdad, ¿quién lo iba a decir, no? ¿Ha sido gratificante, Ernesto? Sí, en general sí, tiene sus dificultades, tiene una responsabilidad que es importante y que siempre está ahí, que tienes que tener, que te condiciona, pero ha sido muy gratificante. Y, los resultados se van viendo del trabajo realizado, y eso es lo que me motiva para seguir adelante. Te podría poner un par de ejemplos de actuaciones que hemos ido sacando y problemas que hemos ido resolviendo, y que la verdad muy contento de que mi trabajo y del trabajo de mi equipo pues que se vea, ¿no? Porque la verdad que funcionamos de manera transversal, y eso también me motiva muchísimo, ¿sabes? Que todos sumamos y que todos nos implicamos en todos los problemas de Mogán, claro. Ahí está. Vamos a ver, Ernesto. Bueno, pues cuando llegas, al final ustedes ganan, entran a formar gobierno en Mogán, y cuando ya se deciden las concejalías, ¿estas que las pediste tú directamente, o ya doña Onalia dijo, don Ernesto, usted a esto, esto y esto? ¿Cómo fue? No, yo no pedí nada, solo, bueno, en realidad cuando una vez y acepté la propuesta del equipo de Ciuca de Onalia, pues solo le pedí que si podía ser, tampoco fue una exigencia ni mucho menos, que me diesen agricultura. Yo vengo de un entorno rural, de Barranquilla Andrés, como decía antes, y bueno, lo he mamado desde pequeño, y siempre he pensado que la agricultura en Mogán tiene muchísimas posibilidades, y le dije que si podía ser, pues que me dejase agricultura. Así fue, y es una de las áreas que hemos estado trabajando durante estos años. Efectivamente, agricultura. Yo recuerdo una de las primeras entrevistas después de formar el grupo de gobierno, etcétera, etcétera, después de las elecciones del 2015, que mantuve con usted. Usted me dio un dato que yo durante estos 4 años, de verdad, siempre lo he puesto de ejemplo, ¿vale? Porque me sorprendió, digo, bueno, ¿cómo es posible? ¿No?
Y se lo voy a recordar, bueno, seguro que usted también me lo recuerda a lo largo de la entrevista, pero se lo voy a recordar yo. Usted me dio un dato de que el anterior grupo de gobierno del 2015, ¿vale?, en el municipio de Mogán, había destinado o tenía destinado a agricultura 500 euros. Sí, empezábamos con esa irrisoria cantidad, era una cantidad simbólica que tenían en el presupuesto para no dejarla a cero. Y claro, es decir, empezábamos pues con una concejalía que no existía. Que no, es prácticamente muerto, ¿no? Exactamente, no se contaba con la agricultura y ni con el sector primario. Y bueno, hemos en estos últimos presupuestos aprobado una partida para esa concejalía de 120.000 euros. Lo que quiere decir que nuestra apuesta pues está siendo fuerte por este sector y que evidentemente pensamos que, bueno, vamos a seguir apostando por ella. Hombre, yo tengo usted, datos, ¿no? Que 100.000 euros en este último presupuesto, pero en los anteriores ya desde el primer año ustedes incrementaron. Exactamente, hemos ido creciendo a medida que han pasado los años, ya llevamos 2 años con esta cantidad de 120.000 euros y son diversas líneas de actuación, ¿no? Es decir, lo primero que hicimos fue contratar un asesor, un técnico en la materia para la concejalía de manera permanente. Tenemos esos servicios. Entonces, eso nos ha posibilitado desarrollar diversas líneas y a medida que veníamos con una idea, siempre ambicionamos mucho y después el día a día pues te va condicionando y vas caminando pues en base a las circunstancias que te van marcando y las necesidades que puedan ir teniendo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estaba, como es tiempo evidentemente de balance, después de llegar al final de estos 4 años, estaba haciendo un poco un recuento de estos 4 años y en agricultura, por poner un ejemplo, los cursos de manipulador de productos fitosanitarios, los hemos impartido, el básico lo hemos impartido de manera gratuita durante todo este tiempo, al contar con el técnico, y hacía un recuento de más de 325 personas que han obtenido el carnet en estos 4 años de carnet fitosanitario. Ya de hecho, teníamos una lista de espera y ya últimamente ya la hemos dejado, bueno, casi de manera testimonial, y que seguiremos haciendo esos cursos, pero ya para ir atendiendo la demanda que va surgiendo. Ya no tenemos la necesidad de cubrir toda la demanda que existía. 45 personas en 2 cursos de productos fitosanitarios cualificados, que también es demandado y que es necesario para muchas personas, no solo que trabajan, tanto uno como otro, en la agricultura, sino también en la jardinería, para la manipulación de este tipo de productos. Y también pues esa demanda la hemos atendido. Después hemos hecho otros cursos y charlas, unos con iniciativa propia, otros adhiriéndonos al Cabildo de Gran Canaria, al calendario de cursos, y hacía un recuento de más de 900 asistentes, o de 900 asistentes a los diversos cursos, ¿no? En estos 4 años. En estos 4 años. Bueno. Entonces, yo creo que es un volumen, la parte de formación, es decir, un balance muy, muy positivo, ¿no? Era una de las patas que marcábamos como línea estratégica para esta concejalía, y ahí la tenemos. Hemos después hecho otro tipo de actuaciones, otro tipo de campañas, como la de la mosca de la fruta, que también hemos hecho varias ediciones. En esta última ya hemos repetido la subvención a los agricultores para la adquisición de mosqueros de la fruta. La mosca de la fruta es la plaga que más preocupa a los agricultores, y hemos hecho esas campañas. También había charlas no solo ese reparto, sino charlas por los distintos barrios. Nos acercamos a los cursos y las charlas, siempre nos acercamos a los núcleos donde están los agricultores. Es decir, claro, siempre no es fácil acercarse. Mañana y pasado tenemos unas charlas del cultivo del olivo en Barranquilla Andrés. Ese curso seguramente por la demanda lo volveremos a repetir en otra parte del municipio y también será en un núcleo que esté próximo a la zona de los agricultores, ¿no? Después, pues campañas de nuevos cultivos, como la piña tropical, que tanta aceptación tuvo y que nos llamaban de todas partes de la isla interesándose por esa campaña. Y ahora mismo tenemos incluso pues una línea que ya es el 3er año. En primer año lo mandamos para colectivos, ahora ya directamente para agricultores individuales, que es la subvención para la adquisición de maquinaria agrícola y mejoras de instalaciones de riego. Una partida de 8.000 euros que destinamos con un máximo de 500 euros por agricultora o hasta llegar a un 75%, para la adquisición de maquinaria de brozadoras, trituradoras, motosierras, máquinas sulfatadoras y mejoras de instalaciones de riego. Pues bueno, siempre se hace poca la partida porque es más la necesidad y después que atendemos a pequeños agricultores, es decir, esta línea de subvención somos el único municipio que lo tiene en Gran Canaria. Eso le iba a preguntar, no me suena una partida para la que, no me suena ni siquiera las distintas campañas
que ustedes han realizado en otros municipios, pero bueno, este tipo de partidas, iniciativa entonces por parte del ayuntamiento. Exactamente. Hay una iniciativa para que hace el Cabildo de Gran Canaria para toda la isla, pero es para agricultores profesionales. Nosotros pues también lo hacemos para los pequeños, ¿no? Para los que son de tiempo parcial. Y después, pues bueno, para terminar un poco el resumen de las actuaciones en esta concejalía, las ferias, ¿no? Es decir, creábamos la feria en 2015, la Feria del Aguacate, que tenía las 4 ediciones, apenas sin presupuesto. Llegábamos en mayo y en diciembre pues ya nos metíamos en el berenjenal de hacer una feria del aguacate de aquella manera, donde en 2 horas volaban 3.000 kilos de aguacate. Y que bueno, y que han ido creciendo, ¿no? Porque si ahora eso se repitiese en una de las ferias sería pues un poco simbólico, pero porque la feria ha ido creciendo año tras año, ¿no? Eso es verdad. Otra cosa que recuerdo precisamente de esa feria, cuando montaron esa feria, de la primera feria del aguacate, hablar con usted y decirme, a la gente le cuesta, a los agricultores dicen que no saben cómo va a salir esto, les costaba. Pero en estas últimas ediciones me dijo usted, precisamente en una entrevista, dice, Neri, no tengo cupo para más gente. O sea, ya directamente a llamarlos y encantados con este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, ya tenemos el lleno absoluto. Al principio tuvimos que poner voluntarios para vender los aguacates. Exacto. Los agricultores no querían participar y tenían ese temor o esa desconfianza porque nunca se había apostado por ellos, entre otras cosas. Claro. Las ferias, aparte de hacer promoción de los productos de Mogán, porque no solo se promociona el aguacate o el mango, porque tenemos 2 ferias, el aguacate y luego la del mango aparte de promocionar los productos, de dar a conocer todo lo que se hace en Mogán, porque todo lo que se hace en Mogán, tanto de agricultura como artesanía o ganadería, tiene cabida en esta feria. También ha servido para que los agricultores sepan que se confía en ellos y que se apuesta en ellos y la verdad que ya tiene otra cara la concejalía y la apuesta que hacíamos al principio, la verdad que ya vemos que ha sido acertada y que queremos seguir creciendo. Tenemos varios proyectos en marcha. Queremos dotar una instalación para una almazara, que nos la están pidiendo los agricultores. Ese curso de olivo que te comentaba va a venir un poco porque ya está creciendo lo que es el cultivo del olivo en Mogán y es una demanda. Estamos trabajando en la creación de la marca de calidad para los productos de Mogán, es decir, una marca para productos de Mogán que le dé pues unos ciertos estándares de calidad. Se han dado en ese sentido los primeros pasos y son las apuestas que hacemos ahora para la siguiente legislatura, algunas de ellas, ¿no? Y después seguir caminando, potenciando las líneas que ya tenemos, evidentemente. Hombre, continuar con esa feria, supongo, con los distintos cursos y campañas que están haciendo, pero incrementando en esa almazara, hombre. A ver, van a hacer usted competencia también a otros municipios, entonces, bueno, ¿no? ¿Veremos el aceite de Mogán o qué? Bueno, paso a paso, ¿no? En un principio la demanda de los agricultores es eso, hay una plantación, una cantidad importante de olivos en el municipio que como te decía va creciendo. Es una demanda que nos hacen los agricultores en este caso. ¿Y se da bien el olivo en Mogán? Se da perfecto. Perfecto. Bueno, también es verdad tenemos que Mogán... 2 zonas. Tenemos 2 zonas, es decir, date cuenta que Mogán se mueve entre 0 y 800 metros, entonces todo lo que los cultivos que se den en ese margen de edad, pues si no se dan en un lado, se dan en otro, y la verdad que sí, en las zonas altas hay bastante olivo, también beneguera, en el pueblo de Mogán, es decir, que hay una cantidad. Aparte ustedes tienen otra cosa, han sabido compaginar esa agricultura sin dejar la agricultura, sino seguir fomentándola, y bueno, ya está con esa nueva marca Mogán que quieren lanzar, con el turismo, ¿no? Exactamente. Es que tiene un potencial tremendo, La agricultura, porque claro, al estar en el entorno del turístico, incluso es un atractivo. Es decir, de hecho hay otro dato que es significativo, que es el número de hectáreas que ha ido creciendo año tras año de cultivos en Mogán. Fíjese usted, cuando en otros lados se está perdiendo, Exactamente. Es decir, ya usted sube por cualquier barranco de nuestros barrancos y ve como de un año para otro hay diferencia en los cultivos, tanto en Beneguera como Barranco de Mogán como en el Barranco de Arguineguín. Don Ernesto, festejos, porque quiero acabar a lo mejor con la parte la más crítica, a lo mejor, porque usted con las obras, pues claro, cada vez que se ponen obras el pueblo parece que que el escándalo, cuando acaban, dónde acaban, por qué haces la obra, también hazme la obra, porque nos vemos con todas esas situaciones, ¿no? Vamos primero con festejos. ¿Qué tal festejos? Pues mira, festejo, una concejalía complicada porque, a ver, hay que atender, es decir, hay que hacer unas fiestas dignas, es nuestro propósito, siempre lo hemos dicho,
pero tampoco sin dispendios, ¿no? Veníamos de una época de la corporación anterior donde se gastaban unos dinerales tremendos en festejos. Que ya podían haber destinado a agricultura. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Vale. Nuestras prioridades han sido otras, realmente, a la hora de destinar el dinero. Es decir, no ha sido más en cultura, ha sido más en empleo, en servicios sociales. Entonces, hay un dato que es gráfico, es decir, estos últimos carnavales son los cuartos carnavales de nuestra entrada. El presupuesto de estos carnavales eran cerca de los 80.000 euros. Estoy ahora hablando ya de memoria porque son muchos los datos que uno maneja ahí. Pues bueno, alrededor de unos 80.000 euros. Pues en el último carnaval 2015 de la corporación anterior se gastaron 154.000 euros. Es decir, que estamos hablando de casi el doble. Claro. Entonces, nosotros hemos querido siempre hacer unas fiestas dignas que estén a la altura de Mogán, pero sin dispendios, ¿no? Claro. Y entonces es muy difícil pues dejar a todo el mundo contento, pero se intenta hacer lo mejor posible. Y de hecho han ido caminando una programación porque también siempre estamos en consonancia con los colectivos que participan en la fiesta, darle siempre su importancia y que nos ayuden a decidir. Y hemos caminado en ese sentido, ¿no? Y la verdad que en general estamos bastante satisfechos con el resultado, hasta donde hemos llevado la fiesta, y que creo que es positivo y que ya pues tenemos una normalidad y la gente, la verdad que la mayoría te lo dice, ¿no? Que las fiestas están bastante bien y que no hacen falta tantos dispendios como se hacían. Hombre, un logro más para ustedes, ¿no? Por parte de ustedes, porque la gente también debe de entender que no todo es fiesta, digo yo. O sea, y el pan y circo no es una política que sea de futuro. Exacto. Sino las fiestas, como te decía, hay que hacerlas, pero tampoco, es decir, malgastar por malgastar y después olvidarte del resto de aspectos del municipio que necesitan muchísima atención. Bueno, don Ernesto Hernández, vamos a por las obras. Ahí sí que tiene una de usted de cal y otra de arena, ¿no? A ver, ¿cómo? Bueno, hay de todo, pero la verdad que ha sido difícil. No empezábamos evidentemente de cero, pero teníamos varios proyectos estancados cuando entramos y que nos han costado muchísimo sacar adelante, otros que son nuestros que teníamos en programa electoral y que también ya han empezado o incluso han culminado. Tenemos objetivos cumplidos, como puede ser el parque recreativo de Motor Grande, el saneamiento de Barranquillo Andrés, que también he hablado en esta emisora de eso. Ahí era otra demanda que la tenían los vecinos del Barranquillo San Andrés desde hace muchísimos años. Aparte, recuerdo que usted también me llegó a comentar, también cogí precisamente esto porque yo quería cumplir y quería hacer lo que no se había hecho en 20 años. Exactamente. Era el saneamiento ese, ¿en qué consistió? A ver, mira, el barrio tiene una orografía complicada, las casas están alejadas como barrios pequeños y del interior, y teníamos una depuradora que nos habían puesto en una zona deportiva en medio de las viviendas existía gran preocupación porque el proyecto que intentaba empezar a arrancar la corporación anterior llenaba el pueblo de estaciones de bombeo y eso preocupaba muchísimo tanto por los olores como por los posibles vertidos en caso de averías y demás. Caminando de la mano de los vecinos, porque eso siempre lo digo, es decir, fueron los vecinos los que al final me marcaron el camino. Se trabajó en un proyecto donde se eliminaban las estaciones de bombeo con unas... por ahí hay fotos que se ve la dificultad de los trabajos, porque había muchos trabajos incluso en altura para poder colocar las tuberías en medio de la ladera, y que trasladaba la depuradora a una zona más alejada del barrio. De los núcleos vecinales. Exactamente, ¿no? De la vivienda. Entonces, fue una obra de un importe cuantioso, la obra más grande que ha hecho el Ayuntamiento de Mogán en la historia en el barrio, Barranquillo Andrés, cerca de 940.000 euros, y que daba fin a una reivindicación. Las canalizaciones, para que te hagas una idea, son 5.000 metros, es decir, aunque sean pocas viviendas, pero son 5.000 metros de canalizaciones, es decir, que da... y luego con la orografía que tiene, o sea, que no es en línea recta, ¿no? Que había gente de trabajos en altura, incluso para esa colonia. Entonces, al final, yo te decía que yo recordaba del año 97 más o menos que yo era secretario de la Asociación de Vecinos en aquel tiempo, y que hacía los escritos solicitando la red de saneamiento. 20 años después, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar al frente de esta responsabilidad y que iba a sacar este proyecto adelante con el respaldo, que siempre lo digo, de los compañeros, y que siempre entendieron que era una prioridad y también un compromiso del programa electoral que hemos cumplido, ¿no? Que hemos cumplido. Y como te decía, obras, pues, de distintas índoles, hemos ido sacando expedientes de mayor y menor cuantía. Hacía un recuento así por encima
Y no voy a decir número de expedientes porque los expedientes a lo mejor es un número engañoso porque hay varios expedientes para cosas similares, pero sí más de 100 obras en estos 4 años que han salido adelante o que están caminando, muchas de ellas. Hace pues pocas semanas arrancaban 2 proyectos en Mogán Pueblo que a lo mejor hacen ver gráficamente cómo ha sido el desarrollo de esta concejalía. Por un lado, la ampliación del cementerio. Una necesidad que tenía pues el pueblo de Mogán, que ya el cementerio se estaba quedando pequeño. Pues arrancábamos esta obra hace un par de semanas y allí donde se va, además de ampliar el cementerio con zonas en una superficie parecida a la del actual cementerio, con zonas ajardinadas, con los nichos, también con columbarios para los que deseen hacer ese servicio. Y también vamos a hacer la dotación en esa parcela de velatorio, del velatorio con 2 salas, con capilla y con las instalaciones necesarias para todo ese servicio, porque donde está ahora mismo es un local conveniado con Cruz Roja, que es de Cruz Roja, no es propiedad municipal, que se hizo en 2013 o 2012, pero que no cumple la normativa sanitaria. Cuando ya se estaba ejecutando, ya la normativa estaba caminando y había que caminar en ese sentido para cumplir esa normativa. Pues ahora tenemos un velatorio que no cumple, una inversión de más de 300.000 euros que se hizo en su momento y que ahora va a tener que quedarse en desuso porque no cumple los requisitos de tal. Pues lo vamos a hacer todo en esta zona del cementerio. Y que te decía que es gráfico de lo que ha ido pasando estos años, porque es sobre los terrenos por una expropiación que se efectuó y que la desidia del anterior grupo de gobierno hubo que pagar un total entre capital e intereses a las 2 familias afectadas de más de 10 millones de euros. Irónicamente, que se había expropiado, ¿no? Sí, irónicamente estamos diciendo que es el cementerio más caro de España, porque vamos, es que solo el solar, que es una ladera, porque no deja de ser una ladera, hemos pagado 10 millones de euros, pero es por una mala gestión y una desidia de la anterior corporación, y cuando llegamos, pues a pocos meses de nuestra llegada nos encontramos con una sentencia judicial que nos obligaba a hacer esos pagos, ¿no? En definitiva, bueno, esa es una gráfica, y la otra es la Casa de la Cultura, también en Mogán Pueblo, un proyecto que se empezaba hace 17 años, en el primer proyecto, que ha tenido, pues este es el tercer proyecto, y que nosotros nos encontramos a nuestra llegada con un proyecto que se vencía un plazo de una subvención que teníamos del Cabildo de Gran Canaria, y que el proyecto era imposible de ejecutar, que nos llevamos, es decir, era imposible hacer un modificado por la cuantía de las modificaciones, y que nos obligaba a resolver ese expediente, ese contrato. Claro, con lo que eso significa, porque es un expediente, resolver un contrato, es un expediente bastante engorroso y bastante largo. Ya nos ha pasado en varias ocasiones. También nos encontramos otro expediente en su momento en la calle Princesa Guayarmina. Y la verdad que volver a hacer un proyecto en condiciones, intentando arreglar los desaguisados que nos encontramos, porque hay varios ejemplos gráficos, como puede ser que el patio de butacas, las primeras filas no veían el escenario, o que la sala de exposiciones la atravesaba una viga que no tenía más de 1,70 m, que había que agacharse para pasar al otro lado. Y varios, pues la verdad que no sé cómo despropósitos más, que tenía esa instalación. Ahora, intentando aprovechar un poco lo que hay, porque tampoco podemos tirar el edificio y hacerlo nuevo, porque, ¿sabes?, no lo podemos permitir. Pues tenemos de reformarlo, sí, o de hecho, rehabilitarlo, ¿no? Quedará un patio, un anfiteatro de 200 butacas, alrededor de 200 butacas, unos módulos para aulas de escuelas artísticas y un área administrativa. Que seguirá habiendo algunos defectos. Por ejemplo, los coches de carga y descarga no pueden entrar en el sótano o en el garaje para carga y descarga. Tendrá que hacerlo desde la calle. Y eso no tenemos remedio, porque habría que sería tirar el edificio abajo. Ese expediente que llevó, pues que el Cabildo de Gran Canaria nos retirara la subvención de 1.600.000 euros que teníamos para ese tal. Cuando había expedientes similares en otros sitios de la isla, que eso se podía haber respetado, esa subvención, pero no quisieron hacerlo. De hecho, se destinó ese dinero, después nos enteramos, a otra instalación similar en un municipio del sureste. Ahora conseguimos después la financiación para este proyecto del Gobierno de Canarias, que financia el proyecto. Ha sido adjudicado casi por 2 millones de euros, y que casi el 90% es financiado por el Gobierno de Canarias.
Bueno, pero eso también es algo por lo que se ha caracterizado Mogán, ¿no? O el grupo de gobierno actual de Mogán. Ustedes cuando no han conseguido el dinero con una administración, pues directamente a otra. Y bueno, si no, vamos hasta Europa. ¿No? Lo decíamos cuando estábamos en campaña electoral y los compañeros en la oposición. Es decir, una de las cosas que criticábamos era que había posibilidades de conseguir recursos de otras administraciones para todas las áreas de gobierno, y que no se hacía, que el no hay dinero también era en parte, el discurso de no hay dinero era en parte porque no se buscaba. Y los números hablan por sí solos, ¿no? Es decir, hacíamos como decía, un balance más o menos. Y aunque me faltaban algunas concejalías que me dieran algunos datos, ya iba el número por 28 millones de euros en estos 4 años que hemos conseguido de financiación externa de otras administraciones. Estoy hablando de Unión Europea, estoy hablando de Estado de España, estoy hablando de Gobierno de Canarias, que ha sido el que más ha apostado por Mogán, con 18 de los 28 millones que estaba hablando, y en mucha menor medida, desgraciadamente, del Cabildo de Gran Canaria, pero que lo que hace ver es que el trabajo también que hay, porque cada expediente de esos 28 millones de euros, que son distintos, de distintas cuantías, pues lleva un trabajo enorme detrás, ¿no? A la hora de cumplimentar ese expediente y llevarlo a cabo todo ese proyecto. Pues nada, algunos de ellos ya están caminando, como te decía, la Casa de la Cultura, que tiene esa financiación, el parking de Arguineguín, que tan criticado es, que si pues la mitad de esa actuación la hemos conseguido con el FEDECAN, porque Mogán apostó por ir por su cuenta, y pues la verdad que el resultado es positivo, pues tenemos esa inversión de 5 millones de euros en ese aparcamiento. En definitiva, pues... La guardería también. Para la escuela infantil, los fondos DUCI de la Unión Europea, tenemos 4.250.000 de fondos DUCI que van para la escuela infantil, para la biblioteca, para la canalización del barranco de Pino Seco, que también será que estará en marcha antes de final de año, porque está en licitación. Como te decía, en definitiva, son 28 millones de euros. El Ayuntamiento de Mogán, para que te hagas una idea, tiene 40 millones de euros de presupuesto anual, 42 me parece que son. Es decir, hemos conseguido una cantidad bastante importante, de financiación de otras administraciones que nos hace pues poder sacar la cantidad de, como te decía, cerca de 100 obras adelante, de mayor o menor volumen. Los expedientes de obra siempre dan problemas, como tú decías, sean del tamaño que sean, ¿no? El expediente es el mismo y no varía mucho por el importe. Si cuando tienes que hacer licitación y la ejecución de obra, pues la verdad que las obras siempre son molestas, ¿no? Siempre lo decimos, que cuando vas a hacer una reforma en casa, pues tienes esa molestia. Cuando te vienes la reforma terminada, ves que ha quedado todo bonito y dices, pues mira, mereció la pena. Pero mientras hay que un poco sufrirlas, ¿no? Ahí está. Y en esa parte, pues es la que me ha tocado a mí en estos 4 años. Y que la verdad, con muchísima ilusión, aprendo muchísimo todos los días. A nivel personal también, en ese sentido, pues también para mí ha sido provechoso, porque este trabajo me hace aprender todos los días, ¿no? Y eso es súper importante. Bueno, como te decía, motivado, aprendiendo. La verdad que te decía que para mí es, pues, hasta la fecha el mejor trabajo que tengo. Bueno, don Ernesto nuevamente acompaña a Onalia Bueno en estas listas para las próximas elecciones del 26 de mayo. En caso de llegar nuevamente al gobierno o mantenerlo, ¿continuaría con las mismas áreas? En principio, la mayoría seguro que sí, ¿no? Sí. Es decir, pues la verdad que las circunstancias van a marcar que el equipo decida cómo hace la distribución de las áreas, pero en principio, hombre, a mí me gustaría sobre todo seguir contando con la agricultura. pero también estoy, como siempre digo, soy un soldado más y estoy a disposición de lo que el equipo decida y a hacerme cargo, pues, con toda la ilusión del mundo de las áreas que me puedan hacer responsable. Pues don Ernesto Hernández, concejal actual del municipio de Mogán, va, como he dicho, en esas listas nuevamente de Ciuca en Mogán para las próximas elecciones del 26 de mayo, y creo que este sábado tienen un acto, ¿no? Un acto bastante importante en el municipio, el día 11, ¿no? Sí, arrancamos este sábado a partir de las 8:30 en la Plaza Pérez Galdós, la Plaza de la Iglesia, en Arguineguín, que bueno, será nuestro pistoletazo de salida, y que bueno, estaremos informando durante toda la campaña, pues, de los distintos barrios, porque pasaremos evidentemente por todos los barrios del municipio, y haciendo nuestras propuestas, no solo nuestro balance, sino las propuestas de futuro, que también tenemos un programa ambicioso, que muchas de ellas ya están caminando, que sabes que ya son
van a ser una realidad. Yo te he hablado, por ejemplo, en la entrevista de alguna actuación, la canalización del Barranco de Pino Seco, que es una obra que tiene financiación, Sí. pues está en licitación, es decir, que a final de año pues ya podemos empezar. La Casa de la Cultura va a ser una realidad el año que viene, que ya empezó. Bueno, hay muchas actuaciones que tenemos caminando y que iremos desgranando a medida del desarrollo de la campaña electoral. Eso, en esa campaña, pues veremos lo que han cumplido electoralmente, que ya usted nos ha dicho un par de cosas que sí han cumplido, que prometían hace 4 años, y veremos también lo que prometen para los próximos 4. ¿Le parece? Seguro que mucho trabajo también, igual que en estos 4 años. Hombre, no si dejen. nos dan la oportunidad, pues No dejen seguiremos con este ritmo. No dejen de tener esa voluntad política que me dicen muchos de ustedes, muchos de los compañeros. Neri, ¿qué es lo que hace falta? Voluntad política. Trabajo y voluntad política. Ahí está. Pues don Ernesto Hernández, muchísimas gracias por haber estado en nuestros estudios y creo que lo volvemos a tener por aquí. Ya volveremos a hablar, ¿le parece? Pues nada, muchas gracias y cuando ustedes quieran. Saludos, muy buen día. Nosotros